¿Cómo hacer la prueba para detectar consumos o corrientes parásitas en el vehículo? Hablando de esos casos donde los vehículos descargan la batería por la noche, ¿cómo podemos hacer esta prueba para detectar estos consumos de corriente, pero sin sacar los fusibles? Como sabemos, lo que se hace generalmente es algo como lo que tenemos aquí. Vamos a utilizar un multímetro en la escala de amperímetro y vamos a conectar las puntas de prueba en serie, quitando la terminal del negativo de batería. De esa manera, el multímetro va a medir la corriente que está consumiendo el vehículo mientras está apagado. Obviamente hay que apagar el vehículo y hay que esperar un buen rato, de 15 minutos, inclusive hasta una hora, para que el vehículo se apague por completo, para que se desactiven todos los módulos. De esa manera podamos medir si hay un consumo anormal de corriente, que es el que provoca que se descargue la batería. Generalmente, las lecturas ideales que tenemos que ver es de menos de 50 miliamperios. De 30 a 50 miliamperios se considera un consumo normal. Ya de los 50 a los 80 amperios hay algunos vehículos modernos, esos vehículos modernos que traen muchos módulos, traen muchas funciones, traen muchos accesorios de lujo. Ese tipo de vehículos en ocasiones valores cercanos a los 80 miliamperios y todavía se podría considerar normal en algunos casos, como lo menciono, pero lo ideal es ver de 50 miliamperios para abajo. En este caso, por ejemplo, para este vehículo, como podemos ver, estamos viendo lecturas de 300 miliamperios, lo cual es demasiado alto. Una lectura como esta no es normal, hay algo que está consumiendo electricidad en el vehículo. En este caso estoy utilizando este vehículo para este tipo de ejemplos, ya que es un tema bastante interesante. Como en este caso, cuando detectamos que tenemos un consumo de corriente anormal, la prueba que generalmente se hace es que vamos quitando uno por uno los fusibles de todas las cajas de fusibles que traiga el vehículo hasta que el consumo desaparece o baja considerablemente. Cuando sacamos un fusible y detectamos que las lecturas bajan, ese circuito eléctrico es el que está generando el consumo y de esa manera pues detectamos cuál es el circuito eléctrico que está generando los consumos mientras el vehículo está apagado. Entonces, dicho esto, ahora sí a lo que vamos. ¿Por qué es importante o por qué algunas veces vamos a necesitar revisar o hacer esta prueba sin sacar los fusibles? Como sabemos, los vehículos modernos de años recientes tienen una gran cantidad de módulos, hay mucha comunicación entre módulos, muchos accesorios, componentes eléctricos, electrónicos, y en algunas ocasiones lo que pasa es que mientras estamos haciendo la prueba, cuando sacamos un fusible, desactivamos un circuito eléctrico en el cual puede haber uno o más de algún módulo o computadora, y eso provoca que se activen otros módulos. Y por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es que si tenemos lecturas altas, vamos a ver lecturas todavía más altas y eso no nos permite hacer la prueba. Muchas veces lo que tenemos que hacer es sacar el fusible, volver a esperar media hora, volver a esperar incluso una hora a que se vuelvan a desactivar los módulos, y eso hace este tipo de prueba muy tardada, muy tediosa y a veces simple y sencillamente no se puede hacer. Entonces, para este tipo de escenarios donde se complica hacer la prueba, vamos a tener dos opciones. La primera es utilizando un multímetro extra. Lo ponemos en la escala de voltaje directo y lo que vamos a hacer es con las dos puntas de pruebas vamos a medir la caída de voltaje en los puertos de prueba de los fusibles. Como se puede ver, tienen dos pequeños puertos de prueba. Entonces vamos a medir la caída de voltaje poniendo una punta de prueba en cada puerto y lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar ahí y nos tiene que dar un resultado de 0. Si la caída de voltaje es 0, quiere decir que este no es el circuito afectado, no está generando ningún consumo, por lo tanto, este no sería el afectado. Y de esa manera lo hacemos con todos los fusibles. Si encontramos un fusible donde pongamos la punta de prueba bien puesta y aparece en el multímetro alguna caída de voltaje, vemos lecturas, aunque sean bajas, pero vemos lecturas, eso quiere decir que ese fusible o ese circuito eléctrico está generando el consumo y ahí es donde tenemos el problema. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Esa es una opción. Y la segunda opción, que en muchos escenarios es bastante efectiva, es utilizar una cámara térmica. La cámara térmica generalmente se termina utilizando cuando ya no se le encuentra por otro lado, cuando hay un consumo y no se puede encontrar haciendo la prueba regular, se tiene que recurrir a la cámara térmica.
Y para utilizar la cámara térmica lo que ocupamos pues es una cámara térmica obviamente, y también lo que necesitamos es que el vehículo esté completamente frío. Idealmente lo que se hace es que se deja el vehículo mínimo toda la noche para que todo se enfríe, y lo que vamos a hacer directamente es utilizar la cámara térmica, ya que cuando algún componente está generando un consumo, ese componente se va a calentar. A veces no lo vamos a ver directamente aquí en los fusibles, pero sí lo podemos ver en algún relevador, lo podemos ver en algún arnés si es un corto, lo podemos ver por ejemplo en el estéreo, lo podemos ver en la cabina del vehículo si hay algún switch encendido, si hay algún componente que esté generando consumo, lo vamos a detectar debido a que la temperatura de ese componente va a ser mayor, y de esa manera vamos a poder detectar. Muchas veces puede ser por ejemplo algún relevador que se quedó pegado haciendo corto en la bobina interna por ejemplo, y con la cámara térmica rápidamente lo vamos a poder detectar. Aquí por ejemplo no vemos nada anormal, pero por ejemplo aquí cuando pongo las manos luego se ve la diferencia de temperatura. Por ejemplo aquí en mi mano tengo 33 y en la caja de fusibles hay menos de 30 grados. Y para estos casos la cámara térmica nos puede servir bastante. Tenemos que revisar módulos, como lo menciono, el estéreo, arneses, hay que revisar con detenimiento el tablero para ver si hay algo que esté generando consumo. Por supuesto las cajas de fusible también, cuando hay un relevador que está más caliente que el resto, que está generando consumo, ahí lo vamos a detectar. Entonces, para mostrar un ejemplo de lo que estoy mencionando, aquí ya tengo este vehículo. Como se puede ver, aquí ya presioné con una prensa el switch de la puerta para poder apagar el vehículo por completo y de esa manera tener acceso a la caja de fusibles que está aquí. Entonces, como se puede ver, pues prácticamente no se ve nada. Ojalá y se ve en cámara ahí. Como se puede ver, no se ve nada. Revisamos diferentes partes aquí con la cámara térmica. Hay que irse fijando. Aquí podemos fijarnos también en el radio. Si el radio está todo caliente, ahí nos vamos a dar cuenta de que por ahí viene el problema. También podemos revisar aquí debajo de los asientos. Muchas veces ahí están los módulos de las bolsas de aire. Ya me viene de este otro lado. Ojalá y se vea en cámara, pero como podemos ver, ahí se puede detectar algo raro. Algo que está haciendo consumo, algo que está más caliente de lo que está alrededor. Ahí estoy tomando algunas capturas para mostrarlas, ya que a lo mejor no se ve bien aquí en la cámara. Pero como se puede ver, ahí estamos detectando dónde está el problema. Y el problema justamente es eso que está allí. Ese cargador es el que está generando consumo. En este caso yo mismo lo puse para mostrar un ejemplo de cómo la cámara térmica nos puede ayudar en este tipo de escenarios. Entonces lo voy a desconectar y vamos a ver si baja el consumo allá en el multímetro. Como se puede ver, ese precisamente es el problema. Este cargador es el que está generando el consumo. Entonces lo desconecto. Y como podemos ver, en cuanto lo desconecté, ahí ya bajó el consumo. Ahí ya tenemos consumos de menos de 0.50 amperios, que ya serían consumos que están dentro de lo normal. De 50 para abajo se considera completamente normal. En el caso de este vehículo, por ejemplo, tiene una alarma no original, por lo tanto, esos 50 miliamperios se pueden considerar totalmente normales. Entonces, antes de terminar el video, vamos a ver rápidamente un ejemplo donde sí podamos ver lecturas cuando hay consumo en un circuito eléctrico, y lo vamos a medir con caída de voltaje con otro multímetro, ya nada más para que quede bien claro para finalizar el video. Entonces, como se puede ver, ahí ya se generó otro consumo. En este caso serían más de 600 miliamperios. Entonces vámonos a la caja de fusibles que está allá dentro de la cabina del vehículo. Entonces, para irnos rápido, voy a poner el multímetro en la escala de voltaje directo. Allá en la otra caja de fusibles no había ningún fusible con ninguna lectura. Entonces vamos a ver aquí. Como lo estoy mencionando, nos tiene que dar resultado 0 en todos los fusibles. Vemos el de 10 nos da 0. Este otro de 15. Cero también. Este de 10, 0 también.
Y como vemos, este de 7.5 sí nos da lecturas. Vamos a conectarnos bien para estar bien seguros. Y como se puede ver, sí nos da lecturas constantes. Por más bajas que sean, son lecturas. Van a depender de la cantidad de amperaje que consuma el componente que está generando el consumo. Pero si tenemos lecturas, quiere decir que ahí va a estar el problema. Y en este caso es el fusible número 6 de 7.5 amperios. Entonces, como podemos ver, ese fusible número 6 de 7.5 amperios pertenece a las luces interiores. Y como podemos ver, está generando consumo precisamente porque encendí la luz interior. Por eso, ese fusible sí nos da lecturas. Y si yo quito el fusible o apago la lámpara, las lecturas allá en el multímetro se van a normalizar. Ahí lo quité. Vamos a ver ahí el multímetro. Y como podemos ver, las lecturas se normalizan completamente. De tal manera que estas son las opciones complementarias para este tipo de prueba, para esos escenarios complicados en los cuales es necesario hacer la prueba sin quitar los fusibles, y en casos más complicados donde tenemos que revisar inclusive con una cámara térmica. Como lo menciono, cuando tenemos esos escenarios donde ya revisamos todos los fusibles y no encontramos la causa, inmediatamente hay que centrarnos en todas esas instalaciones no originales, alarmas, sistemas de luces, luces no originales, modificaciones, todo lo que tiene que ver con sistemas de audio, estéreos no originales, amplificadores, todo ese tipo de situaciones que implican switches, que implican circuitos eléctricos no originales, son lo primero de lo que debemos desconfiar cuando tenemos este tipo de problemas que se complican. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias, no se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad, con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, los invito a que sigan al pendiente del canal ya que se vienen más videos bastante interesantes. Y por supuesto, todo relacionado a electricidad y mecánica automotriz. Entonces por ahora va a ser todo, muchas gracias y hasta la próxima.